Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Hace un Cine en YouTube. ¿Quién si no? Jaime Vicente Echagüe, otra vez, esta vez convocado por Luismi. Una película, nos ha pedido una película del año 1941, dirigida por Raoul Walsh, una película con Errol Flynn, Olivia de Havilland, Arthur Kennedy, Anthony Quinn, una película titulada Murieron con las botas puestas. Luismi, muchísimas gracias por tu petición, muchísimos perdones por demorarme tanto en el tiempo. Esta, si no recuerdo mal, cayó justo después de verano. A una película por semana, pues haced cuentas más o menos de cuál es el volumen de trabajo. Acaba saliendo el vídeo siempre y te agradezco muchísimo la paciencia. Os la agradezco a todos, de verdad. Y os agradezco también, y en este caso a Luismi, por hacer que refresque un clásico del cine de aventuras que ya es historia de Hollywood. Raoul Walsh en la dirección, Max Steiner en la música, luego tendrá su apartadito correspondiente, y por supuesto la pareja que conformaban Errol Flynn y Olivia de Havilland. Pareja en 7 películas, si no he contado mal, pero no en la vida real. De hecho, fue la última colaboración esta entre ambos, y la propia Olivia de Havilland relataba que Errol le tiraba los trastos, utilizando una expresión digna del Jurásico, pero ella nunca acabó sucumbiendo a sus encantos. En todo caso, no es de extrañar que repitieran tantas veces en pantalla, y ahora vamos a hablar un poquito de esto. Al final no tengo muchas oportunidades de tratar películas del Hollywood clásico, porque al fin y al cabo me debo a vosotros las películas que me pedís, películas que despachamos aquí. Pero Murieron con las botas puestas es un muy buen ejemplo de lo que se buscaba en el sistema de estudios, lo que funcionaba y por tanto lo que se acababa explotando porque el público quería verlo. No hay otro motivo de mayor peso que ese. Puede parecer algo castrante el trabajo que desempeñaban los actores y las actrices de aquellos años. Y sin embargo, en esto reside buena parte de la magia que encierran estas películas. Al final, estas grandísimas estrellas, con todo su glamour, eran presos de sus personajes. Esto ya tuve la oportunidad de tratarlo además muy recientemente, gracias a la película de los vikingos y al hilo de la personalidad también que irradiaba Kirk Douglas en sus papeles y cómo no tenía especiales reparos e incluso yo creo que de algún modo le motivaba mucho el interpretar a un canalla de vez en cuando. Al final, los actores glamurosos del gran Hollywood desprendían una imagen también, con una serie de atributos, de la cual era muy difícil que se pudieran salir. Quizá esa es la gran diferencia con respecto al día de hoy. Hoy te puedes encontrar a Denzel Washington, por poner, actor que me encanta, por poner un ejemplo, haciendo pues un poco como le vemos habitualmente o por la imagen que desprende, ¿no? De tío honesto, de tío con valores y en general de tío que da buen rollo, y después verle en día de entrenamiento. Y no solo nadie se lo va a reprochar, sino que además le van a acabar dando un Oscar, como sucedió justo en este ejemplo. En los años 30, en los años 40, en buena parte de los 50, esto era muy difícil, por no decir imposible. Al final un tío como James Stewart no podía hacer de tipo vicioso, aunque Hitchcock corrigió eso un poquito con Vértigo. John Wayne era imposible verlo interpretando a alguien atenazado por el miedo, y Marilyn Monroe jamás encarnaría a un personaje, por decir algo, de altas capacidades intelectuales. Hoy en día las estrellas venden entradas por ser ellas, pero antiguamente las vendían no solamente por ser ellas, sino también por sus personajes, por lo que el público esperaba de ellos
cuando pagaba su entradita y decía voy a ver una película de X. Y apartarse de esa estela e intentar dar un giro a su imagen como hacen hoy en día muchos actores era algo con lo que se hacían cruces no solamente los estudios sino los propios actores. O sea, consideraban que eso podía ser cianuro directamente para la taquilla no solamente de esa película sino de su carrera posterior. Y en el caso de Errol y Olivia, el que nos ocupa, cada uno es verdad que tenía asociado una imagen radicalmente opuesta la una de la otra. Los personajes de Errol Flynn eran tremendamente impulsivos, eran bravucones, algo chulescos, si lo queréis, mientras que los de la Havilland eran infinitamente más pacatos, más tímidos, pero con su iniciativa también, pero entendedme, ¿no? En comparación con Errol, más conservadores y en definitiva más modosos, más discretos. Acordaos de Melania Hamilton, de Lo que el viento se llevó, que fue la que acabó por convertirla en una de las grandes estrellas del momento, pese a que no era la protagonista principal, como todos sabéis. Y en estas dos personalidades antitéticas, en ese choque en apariencia irreconciliable entre esas dos imágenes, es donde al final se acaba encontrando la simbiosis perfecta, la pareja perfecta. Lo que le falta a uno se compensa por lo que le sobraba a la otra y viceversa. Ahí tenemos Capitán Blood, tenemos Robin Hood, por supuesto, tenemos La carga de la Brigada Ligera y especialmente tenemos Murieron con las botas puestas, ¿no? En estas películas y en esta también muchísimos somos testigos de esa química tan especial que irradiaba esa pareja. Hablando de cada uno, hay actores que no hemos conocido nunca de viejos y uno de ellos es Errol Flynn. Errol murió a finales de los años 50 con 50 años escasos, por un infarto de miocardio y además por muchos excesos de todo tipo ya que lastraba su cuerpecillo. Y por el contrario, como ya sabéis, Olivia de Havilland llegó a los 104 años, no nos dejó hasta hace muy poquitas fechas. Como veis, por otro lado, siempre me estaba refiriendo a la personalidad que ambos irradiaban en pantalla. A lo mejor en la vida real esto es solamente un dato biológico, pero también te da a entender que quizá llevaban estilos de vida muy diferentes. Más allá de sus personajes, también parecían ambos el día y la noche. Muchas de esas colaboraciones que os he citado estaban filmadas por la misma persona, Michael Curtiz, director además de una de las grandes que es Casablanca. Sin embargo, en la película que nos ha pedido Luismi encontramos a uno no menos grande para mí, que es Raúl Walsh, uno de los numerosos maestros que lucían parche en el ojo, una moda, lo creáis o no, que se puso por aquel entonces y que estaría bien que algún director de ahora repescara tipo Christopher Nolan o Tarantino. Ahora en serio, al contrario que otros, en su caso no era por darse aires misteriosos, ni por cuestión de imagen, ni por desprender una especie de aureola misteriosa a su alrededor. En su caso perdió un ojo de verdad, además en un accidente de coche. Pero bueno, cuestiones ópticas aparte, Raúl Walsh cuenta con algunas de las mejores películas de la historia, así hablando en plata. Obras maestras que son indiscutibles y en algunos casos que aguantan también a día de hoy como el día en que fueron estrenadas. Una de ellas, quizá la más célebre de él, es El último refugio, interpretada por Humphrey Bogart. Pero desde aquí, ya os digo, como tengo pocas oportunidades de hablar del Hollywood clásico, quiero reivindicar una maravilla del thriller de gángsters, que es Al rojo vivo, cómo no, con James Cagney, y que estoy seguro que a Martin Scorsese le entusiasmaba desde crío. En la película que nos ha pedido Luismi, y vamos centrando el tiro, tenemos género bélico, tenemos western, por supuesto, vamos a tener muchos indios, pero por encima de todo tenemos una película de temática histórica. Y esto sí que me parece pertinente profundizar un poquito en ello, porque ya os digo, lo digo siempre, que los vídeos de crítica de cine, no soy historiador, no tengo autoridad para ello. No nos compete tampoco analizar mucho hasta qué punto se desvía una película de la historia real, sino más bien valorar los atributos cinematográficos que tiene esa cinta, dicho en plata, si es buena o mala. Pero yo creo que es interesante por lo que respecta a la figura central de la película. ¿Por qué?
por un lado, supone una biografía del general George Custer y con un clímax, no pronuncio bien las X del final, que ya nos anticipa el título de la película. La célebre batalla de Little Big Horn. Como se suele decir como frase hecha, aquí llega el séptimo de caballería. Frase que al final es un sinónimo de un refuerzo como caído del cielo, que viene en el último momento a salvarlos, y que se puede decir que tiene su origen con el general Custer, porque ese era el regimiento que le lideraba en 1876 y que se enfrentó a una, vamos a llamarla, confederación de tribus indígenas, entre otras los Sioux y los Cheyenne, que se unieron contra el enemigo común, en este caso el gobierno de Estados Unidos, liderado por Ulysses S. Grant. Personaje, por cierto, que se cita varias veces en la película. La de Little Big Horn fue solamente una batalla, pero fue definitiva. Dentro de una guerra, la llamada Guerra de las Colinas Negras, en el estado de Montana. Estos territorios pertenecían a los indígenas desde tiempos inmemoriales. ¿Qué ocurrió? Que por un lado la fiebre del oro y por otro el desarrollo del ferrocarril, la tecnología, provocaron poco a poco que el hombre blanco fuera comiéndose el territorio de los indios. Por otro lado, además, tenían clara la intención de reagrupar a los indios en reserva. Todo esto les cabreó sobremanera y comenzó así una guerra sin cuartel. Hay muchos nombres aquí implicados que todos hemos oído casi a modo de chanza, pero que en realidad no solamente existieron, que por supuesto existieron y fueron muy trascendentes, pero muchos dudábamos, hasta que no vimos la película, de cuál era su origen verdadero, ¿no? Es el caso del célebre Caballo Loco, efectivamente existió, interpretado, por cierto, aquí por un jovencísimo Anthony Quinn, y es el caso también de Toro Sentado, por supuesto, real 100%, líder de los Sioux, y algunos más cuyos nombres ahora mismo no recuerdo. Pero todo esto es cierto que acabó teniendo su punto de inflexión en la llamada batalla de Little Big Horn, pequeño gran cuerno, vamos a traducirlo así. Hay otra película, por cierto, que revisó todos estos hechos desde una perspectiva, vamos a decir, más irónica, más desmitificadora y, diciéndolo en plata, con muchísima más mala leche, que fue Pequeño Gran Hombre, de Arthur Penn, y con Dustin Hoffman al frente del reparto. En todo caso, con lo que nos tenemos que quedar aquí es que Custer y su regimiento, en aquella batalla de Little Big Horn, fueron aniquilados por las tribus indias. Las tribus apenas perdieron 50 hombres y los americanos perdieron 4 veces más, más de 200. En todo caso, y aquí viene un poco la controversia que puede haber en torno a la película que nos ha pedido Luismi, controversia en todo caso histórica. Custer y sus hombres, al menos en un primer momento, y pese a la estrepitosísima, me complicó la vida, me encanta, derrota, en un primer momento pasaron a la historia como un icono de valentía y, por qué no decirlo, de echarle un par de narices al asunto cuando llega el momento de la verdad. ¿Qué ocurre? No me voy a meter, insisto, demasiado en esto, pero estamos después con la relectura de los hechos a posteriori, que no dejan muy bien a el general George Custer como estratega. Quizá el general se precipitó al lanzar su ataque y al final acabó llevando a sus hombres a una carnicería que podría haber sido más evitable de no haber sido el general una persona de ánimo tan impetuoso y en exceso valiente, por no decir temerario. Pero bueno, yo creo que al final esto no es lo importante y lo que tenemos que tratar aquí. Insisto, no soy voz autorizada y, por otro lado, por supuesto, no os lo vais a encontrar en la película dicha controversia sobre las decisiones adoptada por Custer, porque los tiros van por otro lado. Sí que es muy importante el relato, en todo caso, que nos hace Raoul Walsh, y esto también está muy bien,
y puede ser hoy en día incluso objeto de reivindicación, el relato sobre los desencadenantes de esta guerra. Desde fuera, tú puedes ver esta película, una película americana de principios de los años 40, con un generoso presupuesto para la época, con una pareja de megaestrellas en el reparto, y piensas, esto va a ir del hombre blanco bueno, el indio americano malo. Pues oh sorpresa, amigos, si os enfrentáis a esta película os vais a encontrar que no es así. Luego voy a, profundizar en esto cuando repasemos los personajes, pero el guión de la película, que lo firma Eneas Mackenzie, autor del libreto, por otro lado, de los 10 mandamientos, uno de esos expertos en cine histórico y épico, se preocupa mucho siempre de remarcarnos que el origen de esta disputa fue más responsabilidad de los norteamericanos que de otro tipo de desencadenantes, lo cual hoy puede sorprender, insisto, a quien se acerque a esta película. Eso sí, en lo que respecta, también os lo adelantaba antes, al heroísmo de George Custer, no hay revisionismo en Murieron con las botas puestas. Su virtud, en este caso, en la película de Raoul Walsh, la película que nos ha pedido Luismi, queda completamente intacta. Tan intacta como la calificación que al final le voy a acabar dando a este clásico, que son 5 estrellas. Por cierto, Michael Curtiz, que os lo he mencionado antes, porque reunió varias veces a Errol Flynn y a Olivia de Havilland, tiene una película anterior a esta, que es Camino de Santa Fe, película en la que uno de sus protagonistas es precisamente el general Custer, solo que no está encarnado por Errol Flynn, sino por Ronald Reagan. Además, si no recuerdo mal, los hechos que narraba aquella película de Camino de Santa Fe son previos a la guerra contra las tribus indias. Más bien estaban centrados en la guerra de secesión americana, pero estoy hablando de memoria. Guerra que, como todos habéis visto que el viento se llevó, sabéis que ganó el norte, el ejército de la Unión frente al ejército confederado. Vamos a repasar ya la película que va tocando. Y lo primero que tenemos es la presentación de George Custer, Errol Flynn. 20 años antes, he calculado aproximadamente, de la célebre batalla que va a suponer el clímax de la película. Lo cierto es que Errol Flynn creó aquí uno de sus personajes más memorables, y me atrevo a decir que además el tío lo disfrutó, que se identificaba fácilmente con la excentricidad de Custer. La presentación es impagable, es toda una declaración de intenciones. Se presenta este hombre, este chico, en West Point, con su uniforme impecable, confeccionado por un sastre a medida, por supuesto, todo altivo, con aire marcial, con sus perrillos, todo guay salvo por una cosa, que no sabía ni desfilar con un fusil. No lo había hecho en su vida. Tenía unos aires de grandeza impresionantes, este tipo. Un sobrao de cuidado que, consecuentemente, lo pasó mal él durante la instrucción, lo pasaron mal sus instructores y, en general, lo pasaron horriblemente mal todos los que estaban a su alrededor. Estamos ante un primer tercio de película que adquiere casi el tono de esas comedias ligeras en las que un personaje está como pez fuera del agua, está fuera de su ambiente. Por ejemplo, la novatada que le gastan al principio, buenísima, acomodándole en el cuarto de un superior, ¿no? Vamos a ver varias cosas, pero estos son detallitos de guión tan de Hollywood clásico que también son capaces de sintetizar en muy poquitos minutos, con muy poco diálogo, el carácter de un personaje y el medio en el que se desenvuelve. Se hace mención a la película, en la película que obtuvo las notas más bajas y las faltas más graves jamás registradas por ningún recluta en la historia de West Point desde Ulises Grant. Esto se cita textualmente. Y esto es cierto. Fue un completo desastre. George Custer fue el último cadete de su promoción. ¿Cómo acabó entonces llegando a ser oficial? Básicamente por pura carambola. Esto se explica en una secuencia que está muy bien en la película. Estalla la ya mencionada Guerra Civil Americana, la Guerra de Secesión, y los soldados de West Point,
tuvieron que elegir entre luchar por el bando del norte o por el del sur. Muchos eligieron el sur y por tanto George Custer, que permaneció leal al norte, acabó escalando puestos por la sencilla razón de que no había nadie más. Hay una frase que dice de él su superior que es muy significativa. Es un tipo que gana peleas, pero no batallas. Va a ser casi providencial. La historia de amor en la película no tarda en ser planteada. Ese primer encuentro entre Elizabeth, encarnada por Olivia de Havilland, y Custer, acaba entroncando también con ese tono de comedia ligera de todo este primer tercio de la película. También es muy bueno el primer encuentro de Custer con el que será su suegro. Han tenido una pequeña trifulca en el salón, no se conocían mutuamente por sus nombres y después Elizabeth se lo presenta en casa con el consiguiente cabreo del padre. Pero aparte de la comicidad, encontramos también algunas pildoritas de ese romanticismo desbordado también tan propio de la época, como esa frase de Custer, casi nada más conocerse, en la que dice: no me puedo imaginar nada más grato que pasear junto a usted todos los días de mi vida. Ya nos escriben cosas así. La película es más norteña que sureña, para entendernos, en el sentido del posicionamiento político que pudiera adoptar, ¿no? Y teniendo en cuenta que enseguida ya nos meten en la guerra de secesión. Y sin embargo, hay algunos elementos que también nos pueden retrotraer a una película, esta sí, sureña 100%, no hay película más sureña en la historia, que es Lo que el viento se llevó. Al final yo creo que acaba siendo inevitable. Además estamos hablando de una película que se había estrenado con un éxito, en fin, sin precedentes, apenas 2 años antes. Por ejemplo, está el caso de los sirvientes negros, y concretamente la sirvienta de Elizabeth y sus supersticiones, leyendo los pozos del café. Esto me ha acordado a aquella sirvienta de Scarlett O'Hara, la cual decía que durante el parto era bueno meter un cuchillo debajo del colchón de la parturienta para que así el dolor fuera la mitad, como si el cuchillo lo partiera. Por cierto, si veis la película doblada, ya sabéis lo que toca, ese acento caribeño que se le ponía a los personajes negros en las películas del Hollywood clásico cuando se estrenaban en nuestro país, tradición que afortunadamente esta sí se ha perdido. Desde el principio se nos muestra a un Custer, todavía no general, le iba a llamar, ansioso por entrar en batalla. Hoy en día esto nos puede parecer difícilmente comprensible. Hemos visto aquí en el canal películas bélicas que ponen en duda ese arrojo de los hombres a la hora de entrar en combate. Salvar al soldado Ryan, sin ir más lejos. Sin embargo, no resulta excepcional dar con personalidades también como las de Custer en este Hollywood clásico, impetuosos y con muy poco apego en general a la supervivencia personal. Al hilo de esto, la relación entre Elizabeth y Custer nos deja el que para mí es uno de los grandes, no sé si momentos, pero sí uno de los grandes gestos románticos de la historia del cine. Una vez que acaba la Guerra de Secesión, a la que está dedicado el primer tercio de película, en la que además Custer se crea durante la contienda una fama impresionante, pero cuando todo acaba, Custer se siente vacío. Al final es como un yonki de la guerra, como le podía suceder al personaje de Jeremy Renner en Tierra Hostil, y consecuentemente empieza a darse a la bebida. Depresión absoluta del personaje. Y Elizabeth es una testigo privilegiado de todo esto que le está ocurriendo. Nota que su marido se está como consumiendo, se está extinguiendo, que está perdiendo la ilusión por la vida. La guerra, el entrar en combate, es lo que acaba dando sentido a su vida, ¿no? Como ocurriría con otras personalidades posteriores, como podía ser Patton, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace Elizabeth en esta situación? Hacer todo lo posible para que su marido vuelva al frente. Ojo con esto. O sea, si antes hablábamos de lo que nos puede chocar a ojos de hoy
ese ánimo belicoso de estos hombres, de hombres como Custer, su mujer Elizabeth hace todo lo posible para que su marido batallee. A ojos de hoy nos puede parecer, insisto, poco comprensible. Pensaríamos que la mujer se enfrentaría a él precisamente por este motivo. Le diría, tú estás loco, te van a matar, como en casa en ningún sitio, etc. Pues no, señor. Elizabeth se reúne con su superior y le suplica que, por favor, haga que mi marido vuelva al servicio activo. Y cuando Custer recibe la carta confirmándole esto, ella, por supuesto, no se lo dice. Ve a su marido tan feliz, con ese brillo en los ojos de antaño que parece haber recuperado, y si su marido es feliz, ella es feliz. Esto sé que suena muy anticuado, pero en el contexto de una película del Hollywood clásico, y más aún en el contexto del último cuarto del siglo XIX, que es cuando está ambientada, de verdad cobra muchísimo más sentido. Ya os he adelantado antes, y ahora sí que me gustaría repasar uno de los puntos clave de la película, y es el tratamiento de los indios americanos, de los nativos americanos en la película, teniendo en cuenta que el punto álgido es esa batalla de Little Big Horn, en la que Custer y sus hombres murieron a manos de ellos. Primero, que el villano de la película no es ni mucho menos Caballo Loco, interpretado por Anthony Quinn, que es al final de Los Indios el que cobra más peso. El villano o los villanos de esta película son tan blancos como el propio Custer. Uno de ellos es el personaje llamado Ned, encarnado aquí por Arthur Kennedy, que regenta la cantina del fuerte de Custer y que asombrosamente, esto es inaudito, vende armas a los indios, además sin ningún tipo de disimulo, o sea, mero contrabando. Además con un enemigo potencial. Junto a él están esos hombres de negocios, entre ellos un antiguo militar, que quieren comprar a Custer para construir el ferrocarril que pasa por Colinas Negras, que al final es el santuario intocable de los Sioux. Al final son ellos los que propagan el rumor de que hay oro en la zona, de forma que se desata la fiebre del ídem y se va a acabar abarrotando de gente ávida de pepitas de oro sin tener la menor certeza de que de verdad puedan estar allí. Esto enfurece sobremanera a los Sioux y por tanto la guerra es inevitable. La película enfatiza muchísimo toda esta, vamos a decir, subtrama, ¿no? O por lo menos la parte troncal del segundo tercio de la película. No se nos muestra en ningún caso a unas tribus sanguinarias y deseosas de cortar cabelleras. Más bien lo contrario, nos muestran a unas tribus abiertas al diálogo todo el rato. Hay que tener en cuenta lo que significaban para ellos también estos territorios. Caballo Loco lo dice, allí viven los espíritus de nuestros padres. Y de todo esto es principalmente consciente el general Custer. Pronuncia una frase que es algo así como, si yo fuera Sioux, pelearía al lado de Caballo Loco hasta perder la última gota de sangre. Esto es clave. A Custer le hacen, por otro lado, imposible la vida, la vida imposible, dislexia, estos hombres de negocios. Se encargan todo el rato de ponerle palos en las ruedas, en este caso casi de forma literal, reparten licor entre sus tropas para que se emborrachen y ese regimiento sea una auténtica casa de locos, le montan un consejo de guerra, porque cabreadísimo Custer golpea a uno de estos tipos que es representante del gobierno. Al final acaba apelando Custer al mismísimo presidente Grant para que interceda en esta situación. Es decir, Custer no va a dejar tirados a sus hombres, aunque sabe que se cierne sobre ellos una muerte segura. Siente que ese es su deber. Pero eso no quita que, más allá del uniforme que defienda, no sepa que los Sioux llevan razón en todo este asunto. De hecho, el personaje de Caballo Loco se nos presenta los escasos minutos que lo vemos, Anthony Quinn, como alguien muy razonable y muy abierto a dialogar. No era de los primeros papeles de Anthony Quinn, por cierto, que aquí está jovencísimo. Había aparecido previamente en muchas películas, pero es verdad que es de las primeras producciones realmente importantes en las que participó. Tenía
solamente 26 añitos y además corría sangre indígena por sus venas, era de padre irlandés y de madre descendiente de aztecas. En todo caso, no lo sé porque no me he empollado la vida y obra de Custer, pero posiblemente está muy endulzada esa comprensión de Custer hacia los indios en el guión de la película de Raoul Walsh. Pero como siempre digo, la obligación de las películas es contar una buena historia, no enseñar historias. Si le enseñan al dedillo y de forma fidedigna, fenomenal, pero si en este caso la retuercen y le dan la vuelta para otorgar a la historia un mayor dramatismo y un interesante punto de vista casi moral, como ocurre aquí, yo no me voy a quejar. Y además, aunque no fuera así Custer, lo que nos ocupa es la peli, y en la película sí que se adopta ese punto de vista, vamos a decir, más de justicia, más justo y más comprensivo hacia el bando indígena. Hay algunos momentos en la película que son muy característicos del cine de aquella época y del cine, por lo general, de aventuras, vamos a decir, y del cine de Raoul Walsh en particular. Por ejemplo, cómo ese séptimo de caballería va creciendo poco a poco a las órdenes de Custer. Lo hace además a través de la música. Ya había prometido hablar de Max Steiner. La melodía conocida como Gary Owen, que habéis escuchado 1000 veces, aunque por este nombre no os diga nada. Y es cierto, es una melodía que adoptó como marcha oficial el séptimo de caballería de Custer. ¿Qué es lo que hace aquí Max Steiner? Sobre esta pieza construye su leitmotiv en la película. Custer y sus hombres comienzan a cantarla en el piano de un bar de manera muy informal. Después vemos imágenes de los soldados cantándola como por su cuenta, como si estuviera habiendo una especie de contagio de ánimo entre ellos. Eso empieza a crecer y finalmente vemos al séptimo de caballería desfilar por todo lo alto y interpretando también por todo lo alto este Gary Owen. Es de esos recursos narrativos de apenas medio minuto, pero que cuentan lo que muchos podrían emplear media hora en contar. El resurgir de un regimiento bastante desastroso, sin disciplina, un desmadre y conformado por borrachines, que se acaba convirtiendo en un batallón férreo, en un batallón unido y también en un batallón temido, como finalmente sería el séptimo de caballería. Otro momento grande es el encuentro entre Custer y el personaje de Arthur Kennedy en la cantina. Este momento es grandioso. Custer, que ha abandonado la bebida, porque Custer también era mucho de empinar el codo, y además la ha prohibido entre sus hombres. Hasta este punto se va transformando también el personaje de Custer. Es decir, ya no es tanto ese inconsciente del principio, juerguista, bravucón. Estamos viendo poco a poco a un hombre responsable. Sin embargo, el personaje de Ned, de Arthur Kennedy, le reta a chupitos a su enemigo. Y mientras Custer aguanta el tipo como un campeón, Ned empieza a ceder a las primeras de cambio. Este le suelta una puya a Custer, además. ¿De qué le ha valido la gloria si al final lo único que ha tenido es un consejo de guerra y un sueldo humilde? Brindemos por el dinero. Levanta su copa Ned. Y Custer le mete, como se dice a día de hoy, de forma muy abusiva para mi gusto, un zasca de cuidado. Porque le suelta, ¿sabes cuál es la diferencia entre la gloria y el dinero? Que la gloria la llevas consigo cuando te llega la muerte. Sin embargo, el dinero jamás. El dinero se queda en la tierra. Frase tremenda con la que no hay nada más que decir. De hecho, Custer prácticamente condena a muerte al personaje de Ned porque le obliga a ir con ellos a Little Bighorn. Es como si me llevara al infierno, le dice, ¿no? Y Custer le replica algo así, al infierno o la gloria. Depende del punto de vista. Custer sabe que va a morir y eso queda muy claro en la secuencia final que comparte, en este caso con su mujer, Elizabeth. Antes de despedirse, Custer rompe la cadena del reloj
Se excusa diciendo que no se lo puede llevar, pero lo hace porque sí que se queda con el retrato de ella. Sabe que no va a volver a ver jamás a su mujer. Es una despedida tremendamente emotiva. Ella dice algo así como: pido al Señor que no me condene a pasear sola, ¿no? En referencia a esa frase que había dicho yo antes, que os había dicho al principio, en su primer encuentro. Tan cursi, todo lo que queráis, pero que a mí me ha enternecido un poco. ¿Qué queréis que os diga? Y cuando Caster se va de casa, ella, por cierto, cae al suelo, desmayada, mientras la cámara se aleja a grandísima velocidad. Un movimiento de cámara que llama la atención porque no era frecuente en esa época. Esto también de los desmayos en las películas de Hollywood, yo a veces me pregunto qué fue antes, si el huevo o la gallina. Es decir, ¿se producían tantos desmayos en el Hollywood clásico porque antiguamente las mujeres, que son la mayoría de protagonistas de estos desmayos en las películas clásicas, lo hacían, se desmayaban cada 2x3, o es un recurso dramático con el cual se visionaba un poco la fragilidad que podían tener por aquel entonces? Debate abierto. No quiero romper la magia, por cierto, pero hay versiones, y siento entrar en la historia, pero esto sí que lo leí, me pareció curioso, versiones que afirman que Caster tuvo hijos con una Cheyenne mientras estaba casado con Elizabeth, pero eso es otra historia. Vamos a soñar un poquito mientras vemos a Olivia y a Errol quererse mucho. La batalla final, nunca mejor dicho, es impresionante para la época y demuestra hasta qué punto Hollywood llevaba la delantera a la hora de ofrecer este tipo de espectáculos bélicos. Planos que yo diría de grúa, casi aéreos, en los que vemos como esa marabunta de indios van rodeando poco a poco a Caster y todos sus hombres. Son recursos que después hemos visto replicados en muchísimas películas de guerra, muchísimas películas bélicas, películas de aventura, y me estoy acordando de algún planito de Mulan que iban por ahí los tiros. Por otro lado, lo dicen en la película, 6.000 hombres contra 600, es decir, su suerte estaba completamente echada, no había absolutamente nada que hacer aquí. Vemos cómo los cadáveres además se empiezan a amontonar, la superioridad indígena es manifiesta y finalmente Caballo Loco acaba con el general Caster de un disparo. Murieron con las botas puestas acaba en todo caso con una victoria moral del general, con esa carta firmada por su puño y letra antes de morir, en la que denuncia todas esas artimañas que desencadenaron la guerra de Colinas Negras. Hay una cosa que es cierta, y es que Elizabeth, que enviudó a los 35 años y nunca se volvió a casar, se pasó el resto de sus días, gastó muchísimas energías en reivindicar la figura de su marido, sobre todo con vistas a limpiar su nombre y eximirle de la responsabilidad de aquel fracaso de Little Big Horn. Elizabeth murió con unos 90 años, 8 antes de que se estrenara esta película. Hubiera estado genial que lo hubiera visto y saber su reacción, porque al final la figura de Caster va a estar siempre rodeada de controversia y de análisis contrapuestos. Pero de lo que no me queda ninguna duda es de que a Elizabeth esta película de Raoul Walsh a buen seguro que la habría chiflado. Y hasta aquí la crítica a la carta de Murieron con las botas puestas. Luismi, espero de corazón que te haya gustado y que por extensión os haya gustado al resto. Ya sabéis, si queréis seguir viendo este careto por aquí, escuchando esta vocecilla que Dios me ha dado, no tenéis más que ver las instrucciones que hay justo debajo de esta pantalla. Un poquito más arriba también os podéis suscribir al canal. Por favor, si os gustan los vídeos es importante, esto siempre es así, cuantos más mejor. Y si queréis colaborar con el canal también tenéis la posibilidad de uniros al mismo. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y, por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.